Bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Dejó Colombia una grandísima impresión frente a la selección de Alemania, que sigue dando tumbos, porque antes de la derrota frente a Colombia había tenido partidos importantes, pero derrota frente a Polonia, empate con Ucrania, una derrota dolorosa 3-2 frente a Bélgica, y hoy esa victoria de Colombia en territorio alemán tiene temblando al cuerpo técnico dirigido por Hans-Dieter Flick. En cambio, tiene muy contento al cuerpo técnico dirigido por Néstor Lorenzo. Cada vez que juega la selección Colombia de mayores, para nosotros es un placer y un verdadero privilegio contar con el mundialista Carlos Valdés, quien nos ayuda a interpretar y a entender los contextos de estos partidos. Carlos, bienvenido. Supongo que habrá disfrutado tanto como nosotros esta victoria, pero es que le quiero hacer una pregunta. El viernes pasado, después del partido con Irak, me sorprendió que usted me dijera: la verdad no tenía muchas expectativas de esta selección Colombia enfrentando a un equipo físico, defensivo como Irak. ¿Con qué expectativas llegó hoy usted a ver ese partido frente a Alemania? Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Hoy la expectativa era la de ver una selección coherente a lo que nos había mostrado anteriormente, y para mí coherencia significaba una selección que saliera a competirle a Alemania, que no se escondiera, que fuera coherente también con las declaraciones del entrenador cuando dice que su idea de juego es salir a intentar buscar los partidos y no especular, y creo que eso mostró Colombia desde el principio, y obviamente sumarle una buena presentación y el resultado a favor sin duda alguna genera una gran ilusión, pero para mí digamos que en principio era ver el funcionamiento del equipo desde la intensidad y la iniciativa de si iba a esperar o si iba a buscar realmente el juego. Bueno, Carlos, una cosa es querer y otra cosa es poder. Y esperábamos que la selección Colombia hoy pudiera efectivamente, frente a un difícil rival como Alemania, para mí el más difícil de estos 8 partidos, poder exponer esa expresión de fútbol. Lo logra a partir de esta nómina, Carlos. Recordemos, tenía a Camilo Vargas en el arco, tenía a Muñoz, esa pareja de centrales de la que hablábamos la vez pasada, Mina Lucumí, a un David Machado como lateral izquierdo, que hoy le puso muy difícil a Salazar y a cualquiera que quiera ocupar esa posición, a un Lerma junto con Mateus Uribe, a un Cuadrado con John Arias, que termina reemplazando a Jorge Carrascal por una fuerte gripa que tuvo el volante, y arriba Luis Díaz y Borré. Fueron esos nombres los que permitieron que pudiera Colombia lo que quería el técnico. Yo creo que los nombres, pero también la intención, es decir, el planteamiento que tiene Colombia para afrontar este partido. Y tengo que decir que para mí, Germán, el gran ganador de todo este proceso hasta hoy, en lo que hemos visto de los partidos amistosos, ha sido Néstor Lorenzo. Y a mí me alegra mucho por este cuerpo técnico, porque generaba muchas dudas la llegada de él. Sin embargo, los que tuvimos la oportunidad de estar cerca y de conocerlo sabemos la capacidad que tiene, un hombre muy trabajador, pero además muy analista de lo que es el fútbol y de lo que son los futbolistas. Entonces, hoy, por ejemplo, pensaba en que muchos de estos hombres estuvieron convocados en el proceso anterior, y también hay que decir que el entrenador del proceso anterior tenía la oportunidad de llamar a los que no estaban convocados, y eso no lo vimos. Entonces creo que juntar a Cuadrado, por ejemplo, con Muñoz, y al lado a un Mateus Uribe con Lerma y un Arias que es de los jugadores nuevos en este proceso, era muy bueno. Sin embargo, es muy bueno si se saben usar esas herramientas, ¿no? Si se sabe poner a Cuadrado en una posición donde su característica le permita lucir mejor, porque lo vimos muchas veces sacrificado como lateral en procesos anteriores, en partidos anteriores, y hoy creo que termina siendo la figura. Entonces me parece que son las dos cosas, ¿no? Los nombres, las herramientas que tiene, más obviamente el planteamiento que elige el entrenador para ir a buscar el partido. Carlos, le voy a hacer de frente esta pregunta. ¿Debe ser Camilo Vargas el arquero para el inicio de la eliminatoria? Yo creo que hoy es Camilo. Veremos qué pasa en septiembre, en 2 meses, casi 3 meses, donde va a comenzar la eliminatoria. Pero yo, más allá de eso, Germán, no tengo duda que el entrenador es un tipo muy inteligente, y que hoy me queda claro que lo que quiere es lo mejor para el país.
es un entrenador que va a elegir y va a decidir por cada posición y cada jugador de acuerdo a lo que él considere en ese momento, teniendo en cuenta varios aspectos, ¿no? En este caso, la continuidad de Camilo, el gran nivel de Camilo en México, y seguramente la recuperación de David Ospina en la forma como regrese de nuevo a la competencia, porque creo que además tiene un gran manejo de grupo y en este caso, por ejemplo, los futbolistas de la talla como David saben entender cuál es el momento de esperar. Bien lo dice usted, entonces David y Camilo le pueden decir al relevo, a Montero y a Mier, esperen que esto sigue siendo nuestro. Carlos, especial atención tuvimos hoy alrededor de Yerry Mina. Cuéntenos por lo que usted domina esa posición, por cómo conoce a Yerry. Volvimos al Yerry Mina en su mejor expresión futbolística, después de haber superado las lesiones, la discontinuidad, la pérdida de la titularidad en el Everton. Pero ese Yerry Mina de hoy nos hace pensar que hemos rescatado al zaguero central de la selección que fue verdadero líder en otros años. Yo creo que Yerry va a ser uno de los líderes de este proceso sin duda, y yo tenía casi la certeza de que iba a ser titular por la manera como termina compitiendo en la Premier, que lo hace muy bien, pero también por la necesidad de encontrar en esta selección jugadores líderes con temperamento y con jerarquía, más allá de la capacidad futbolística, y creo que ahí Yerry sin duda empieza a ser uno de esos hombres que se posiciona como capitán también en este equipo, entendiendo que si las lesiones lo respetan, si tiene la oportunidad de competir, seguramente va a contar con la confianza del entrenador para que vuelva a ser ese Yerry de grandes partidos y de gran rendimiento para Colombia. Sí, es que llamó muchísimo la atención cómo hoy se junta de manera tan sincrónica con Lucumí, es decir, parece que esa pareja, uno diría, la encontró, o por lo menos la definió Néstor Lorenzo en este ciclo de partidos. Sí, creo que una vez más va a la coherencia Lorenzo. Davinson jugó el partido anterior, no había tenido muchos minutos durante la temporada. Yerry estuvo lesionado, pero los últimos 5 partidos en Inglaterra fueron muy buenos. Y Lucumí, que es el hombre en esa posición de mayor regularidad, con un gran recorrido y además con una muy buena llegada al fútbol italiano. Entonces repite a Lucumí, que hace una buena presentación contra Irak, que se mantiene en un gran nivel y le da la oportunidad de regresar a Yerry Mina, que a propósito para mí esa dupla es fundamental para poder ver lo que vimos hoy en el terreno de juego, y me refiero a la intensidad con la que Colombia pudo hacer presión alta y sobre todo con los nombres de los que hablábamos ahora, porque si la línea defensiva está muy atrás, se van a abrir unos huecos muy grandes en el medio del campo, o en cualquier lado se va a fisurar el equipo, y precisamente hoy Colombia permitió que las líneas estuvieran cerca para que los muchachos de las posiciones de más adelante pudieran ir con toda la tranquilidad y la confianza a recuperar la pelota. Bueno, toca usted 2 temas importantísimos que yo quería ampliar más adelante, pero no quiero olvidarme de 2 aspectos puntuales que usted acaba de mencionar. El primero, la presión alta. La presión alta permite que Rafael Santos Borré vaya y gane un balón muy disputado, que empiece a jugar Colombia y que Jefferson Lerma haga un cambio de frente espectacular. Tal vez él nos sorprendió a todos la manera como le llegó esa pelota a Cuadrado, y Cuadrado envía ese centro que encuentra un cabezazo impresionante de Luis Díaz. Ese cambio de Colombia en el tema de la presión alta, que lo vimos no solamente contra Irak, sino que lo vimos repetidas veces hoy frente a Alemania, ese es un sello que podríamos decir nuevo. ¿Usted cree que esa forma de jugar no solamente responde a los cánones contemporáneos del fútbol, sino que esta selección Colombia se siente cómoda, a gusto, yendo a buscar la pelota muy cerca del arco rival? Yo creo que sí, yo creo que esta es una selección que se siente cómoda presionando alto, sobre todo porque es una selección que quiere buscar los partidos. Es la forma como Néstor Lorenzo entiende el juego y no le gusta especular. Creo que contrario es un entrenador que prefiere esperar a que los rivales lo ataquen, a que tengan esa salida limpia desde atrás, y por ahí en la contra o en las transiciones rápidas buscar cómo le hace daño. Pero sobre todo con esta selección creo que esto lo vamos a ver
bastante. De hecho, lo vimos hoy en el partido. Me parece que la jugada es producto del planteamiento inicial, donde Colombia intentó quitarle la pelota a Alemania en la primera línea, no dejarlo progresar, y ahí termina encontrando por capacidad de los jugadores, no solo para quitar la pelota, sino para elaborar después una jugada que termina siendo perfecta, además de esas jugadas que pocas veces se ven en el juego y que hoy nos dan la ilusión de haber recuperado de nuevo ciertas sociedades, ¿no? Al Cuadrado extremo tirando esos centros, al Lucho Díaz iniciando en una posición pero terminando en este caso como 9, a un Lerma que no solo corta la jugada, sino que precisamente cambia la pelota, digamos, de orientación para encontrar más espacio y menos rivales del oponente, y me parece que en estos conceptos, aunque hay que ir a la minucia, terminan siendo determinantes para lo que va a ser este proceso de Colombia. Regresamos a Entrevistas Canal 1 con el mundialista Carlos Valdés, con quien estamos tratando de entender lo que dejan estos 8 partidos importantes en la era Néstor Lorenzo de preparación para la eliminatoria. Números, yo no diría que perfectos, pero 6 victorias, 2 empates y sobre todo un estilo de juego. Carlos, hay una jugada sobre el final del partido que me llamó poderosamente la atención. Alemania está tratando de atacar y regresa la pelota para provocar que jugadores como John Arias, ya estaba Mateo Casierra, ya estaba Baloyes, salgan a hacer presión y se extienda el equipo. Y es muy grato ver cómo la línea defensiva, en donde incluso estaba Wilmar Barrios como quinto defensa, se da cuenta de la salida de sus compañeros y para evitar que el equipo se estire, salen casi que en una línea recta hacia la mitad del campo para ejercer presión. Me llamó poderosamente la atención porque es precisamente la manera de salir a buscar la pelota sin arriesgarse tanto la espalda. ¿Usted cree que este tipo de movimientos lo vamos a ver en una selección Colombia ya enfrentando a selecciones suramericanas en la eliminatoria? Yo creo que sí, Germán. Personalmente siempre he sentido que la manera de trabajar, sobre todo el bloque defensivo de Néstor en su momento con José, pero era Néstor, digamos, el principal responsable de los conceptos defensivos, nos permitió ganar mucho, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, porque a ver, poco y mucho se puede hablar de si los volantes tienen intensidad, de si corren, de si se tiran al piso, de si generan juego o no generan juego, pero colectivamente hablando, una cosa tiene que ver con la otra. Entonces vamos a ir un poco a lo que mencionaba ahora. Si la línea defensiva siempre está muy atrás y muy lejana de esa primera línea de los volantes, te genera unos espacios que los rivales, sobre todo a este nivel, los pueden aprovechar mejor, y por ende el desgaste de los jugadores o de los volantes ofensivos termina siendo mayor, y termina generando más dificultades para poder lograr esa sincronía que se necesita. Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos, ese triángulo de los dos defensores centrales y principalmente Lerma, digamos, en un comienzo es clave para poder tener el equilibrio que esta selección necesitaba para que jugadores como Lucho Díaz, jugadores como Cuadrado puedan hacer el juego que saben y que mejor saben ejecutar en el terreno de juego. Cuando ingresa Barrios ocurre lo mismo, porque al final le estamos hablando de conceptos que ellos mismos van introduciendo seguramente con los pocos días de trabajo, y la razón por la cual estos partidos amistosos eran importantes, ¿no? Empezar con rivales como los que Colombia enfrentó, con los jugadores que Colombia enfrentó, pero de manera progresiva ir, digamos, subiendo ese nivel de complejidad y de exigencia del oponente para terminar con una Alemania y terminar viendo lo que vimos hoy, producto de esos movimientos, Germán. Sí, y lo que vimos hoy, Carlos, a veces era un 4-1 muy marcado, a veces era un 4-2-3-1, por momentos teníamos que cubrir más la banda y hacíamos un 4-4-2. Esos movimientos son el resultado ya de una acción muy repetitiva de partidos. Después de 8 juegos, es la manera como ya la nómina que está dentro de la cancha se conoce también. Cómo un equipo puede hacer esos cambios de figuras dependiendo también de lo que está proponiendo el rival. Y no perder un poco la concentración de lo que es su función, tanto individual como colectiva dentro del campo.
Pues primero, hermano, hay que hablar del nivel de capacidad que tienen los jugadores que hacen parte de una selección y los equipos donde juegan, porque definitivamente entienden el fútbol de una manera totalmente distinta. Nosotros aquí en estos espacios hemos tenido la oportunidad de conversar, sobre todo cuando se habla de la figura táctica o de los módulos tácticos, que tiene que ver con las estructuras de cómo se plantean los partidos y por eso para mí al final no es tan relevante precisamente esos números, ¿no? La figura del 4-4, del 4-3, porque entendemos el fútbol de una manera muy dinámica, donde si bien hay un parado inicial, donde si bien hay una idea inicial de cómo repartir esos espacios en el terreno de juego, todo termina desembocando, digamos, en la lectura de juego, que muchas veces se ignora, digamos, este componente que es tan importante, y es precisamente entender cómo un jugador, para poder cerrar un espacio o quitarle una posibilidad al rival, debe hacer un movimiento a la derecha o a la izquierda, o saber si su compañero está muy adelante o muy atrás para poder tomar ubicación o posición dentro del terreno de juego. Eso es lo que permite que muchas veces uno en el partido vea por momentos ese tipo de figuras y ese tipo de variantes, y a veces porque incluso el tiempo no te da la posibilidad ni siquiera de comunicarlo con tu compañero. Dependes siempre de qué está interpretando tu compañero. Si yo salto a hacer una marca para que el oponente no reciba la pelota, inmediatamente el que está atrás tiene que leer ese movimiento y respaldarlo para que no se quiebre el equipo. Cuando tienes jugadores que no entienden el juego de esa manera, es muy difícil ver un equipo sincronizado. Es donde vemos los equipos que realmente te otorgan muchos espacios, pero creo que el trabajo, sobre todo dentro de la concentración, más que el trabajo de campo, más que hacer eso en el campo, es el trabajo con los videos, el trabajo con las charlas que se hacen previo a estos partidos, es lo que le permite al jugador y a este cuerpo técnico introducir esas ideas y esos movimientos mucho más rápido. Eso sirven estos partidos. Carlos, más allá de lo táctico, más allá de lo estratégico, quiero su opinión sobre una jugada que es muy divertida. Divertida por la manera como se desarrolla. Hay un saque de banda a favor de Alemania. Néstor Lorenzo parece que no le gusta cómo está parado el equipo, y pues siendo canchero, como se dice popularmente, pues se hace el loco y manda un segundo balón a la cancha para que el juego se detenga y le muestran la tarjeta amarilla. Hasta ese nivel de perfección quiere llegar el técnico, que no le gustó cómo estaba parado el equipo y prefiere ganarse una amarilla tirando un balón a la cancha. A mí también me parece graciosa, Germán, y creo que precisamente el mensaje detrás de esto es que habla de un entrenador que se toma este rol muy en serio, ¿no? Es un entrenador que está todo el tiempo poniendo la atención en lo que está pasando en el campo, y eso también te permite a la vez como jugador sentir siempre la necesidad de la alta exigencia y de siempre mantener el foco de atención muy elevado para que precisamente este tipo de desconcentraciones no te ocurran. Producto de eso creo que es precisamente la jugada, ¿no? Él lee que su lateral o su volante en ese caso está de espaldas, no está mirando al hombre y decide tirar esa segunda pelota para cortar el juego precisamente, ¿no? Bueno, ojalá no lo tenga que hacer en la eliminatoria. Hoy Brasil pierde 4-2 con Senegal, hoy Perú pierde 4-1 contra Japón, Colombia en cambio termina el ciclo en la victoria 2-0 sobre Alemania. Carlos, ¿se imagina una eliminatoria teniendo más o menos el presente de cada uno de los 9 rivales que tenemos? ¿Cree que Colombia va a llegar con algo más de, no sé si ventaja o conocimiento? Bueno, Argentina es el campeón del mundo y tal, pero ¿cómo ve a esta selección ya para encarar lo serio, que es eliminatorias desde septiembre? Yo creo que esta selección, y no lo digo desde la emoción, lo digo más bien desde la confianza en el trabajo de este cuerpo técnico, de lo que está haciendo también con Amaranto, y por supuesto de la capacidad que tienen los jugadores. Me da la sensación que estamos recuperando el camino que se perdió en la última eliminatoria con los cambios de entrenador,
por ahí las ausencias de algunos jugadores que probablemente podían haber resuelto muchos de los errores y de los problemas que tuvo Colombia futbolísticamente hablando. Creo que estamos volviendo a enderezar ese camino y volviendo a los tiempos de la selección Colombia que nos hizo ilusionar de nuevo, asistiendo a 2 Copas del Mundo, compitiendo en muy buena forma. Esa es la sensación que me da. Y de la misma manera creo que Colombia no va a tener problema en esta eliminatoria. Seguro vendrán partidos muy complejos, vendrán rivales muy complejos, pero entendiendo también el formato y los cambios que van a tener, creo que Colombia no va a tener problema para clasificar a la próxima Copa del Mundo. Lo que sí creo es que también es un proceso donde debemos evolucionar todos, ¿no? Desde los medios hasta los hinchas y entender que los equipos también necesitan rodearse, ¿no? Empezar a que la gente y sobre todo los muchachos sientan ese apoyo desde afuera y que empecemos de nuevo a construir una mejor selección que nos siga ilusionando, no solo con llegar a ese mundial, sino algún día con estar en las mejores posiciones compitiendo por los torneos importantes. Claro, Carlos, usted lo dice muy bien, casi que con 6 cupos y medio, como se dice, es una obligación clasificar, pero también es una obligación buscar títulos. Ya Néstor Lorenzo también dijo, quiero ganar la Copa América el próximo año en los Estados Unidos, y uno ve este equipo y se ilusiona. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis, porque es importante, más allá de un resultado histórico, entender cómo llega esta selección Colombia a la eliminatoria, y ojalá pues que empecemos ese rumbo frente al Mundial del 2026 de la mejor manera, y viendo un equipo que ojalá de aquí a septiembre no solamente mantenga ese nivel, sino que lo mejore. Carlos, una reflexión final muy breve. No, Germán, que así sea. Yo creo que sin duda estamos en un muy buen camino, que contamos con un cuerpo técnico con gran capacidad y que se han elegido a los mejores hombres y lo que mejor tiene disponible Colombia en materia de jugadores. Así que nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre, Carlos. Un abrazo, muchísimas gracias. Pues hasta aquí, entrevistas Canal 1, pero sigan con la información de Colombia y del mundo en Noticentro 1 CMI.